Muchísimas gracias, saludos. La grandeza de Jesús Menéndez pudiera medirse por la conmoción popular tras su asesinato. Igualmente sería posible calibrarla por la obsesión de los enemigos de su pueblo de trastocar las actancias y que las calumnias urdidas contra el formidable líder azucarero trasciendan en cada intersticio del tiempo. Aquellos disparos en la estación ferroviaria de Manzanillo el 22 de enero de 1948 parecen herir la emoción de la ciudad donde el general de las Cañas dejó su aliento postrero. La doctora en Ciencias Históricas, Aida Mercedes Cera Fernández, retrotrae el testimonio del doctor Ángel Ortiz Vázquez, que desde el principio echó por tierra la mentira y que aún la infamia pretende silenciar. En su examen preliminar, aseguró la historiadora, ese médico de la Casa de Socorros de la comarca, también en funciones de forense, dictaminó que Jesús Menéndez recibió 3 disparos, uno de los cuales fue el causante de su muerte casi inmediata. Pues presentaba una herida que le penetró por la región lumbar con un orificio de entrada, sin salida del proyectil, en el tórax anterior. Como dice él, que había hecho un recorrido de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba, y que se había alojado a nivel del esternón, en un tejido celular subcutáneo. Eso demostraba que había sido una acción traicionera por parte del atacante. Entonces relaciona además que las otras 2 heridas que recibe Menéndez se observaban claramente que una correspondía a la región cerca del hombro izquierdo, era menos grave, y otra en la oreja izquierda catalogada de leve. En otros testimonios que él hace en la prensa local, incluso en otros momentos, el doctor Ortiz siempre ratificó el resultado que él había hecho en su dictamen preliminar. Eso fue una cuestión, ese fue el examen preliminar que se hace en la Casa de Socorro. Pero al otro día, el cadáver de Menéndez es trasladado hasta el sindicato Fraternidad del Puerto, que era el sitio de encuentro de los obreros portuarios, que era un lugar escogido para estas cuestiones. Se llevó hasta allí para rendirle homenaje al líder azucarero. Pero el propio doctor Ortiz refiere que otro hecho importante se desarrolló allí en ese recinto histórico, cuestión que también da la medida de la certificación de lo que ya él el día anterior había hecho preliminarmente. Allí precisamente el capitán del ejército de aquí de la ciudad comunica a todos los presentes que no se podía inhumar el cadáver de Menéndez si no se hacía una verificación de la autopsia. Cuestión que llama rápidamente, incluso que esa verificación de la autopsia tenía que hacerse por un médico militar. No obstante, el criterio que ya había dado el doctor Ortiz el día anterior. De una manera enérgica, rápidamente, los médicos que estaban allí presentes, el grupo de doctores que estaban allí, refutan el argumento que estaba dando el oficial del gobierno y dicen que aquello era, manifiestan que es una cuestión civil en la cual ellos también tienen que actuar. Y se establece una fuerza de disputa que concluyó con la decisión de otro oficial que estaba presente de que había que realizar entonces la autopsia, pero con la presencia de un médico del ejército. Ese acto quirúrgico que se desarrolla allí en condiciones de gran presión, como bien dice el doctor Ortiz, realmente demostró que lo que se había hecho el día anterior, lo que se había dictaminado el día anterior, era realmente cierto. El proyectil le había interesado el diafragma, el corazón y algunos vasos del mediastino, como bien plantea el doctor Ortiz, y estaba alojado en toda esa región. Aida, ¿a partir de qué fuente médica los enemigos de Jesús armaron esa leyenda? No, realmente ellos estaban allí y ellos armaron todo ese proceso ya después. Es decir, en otro momento, no realmente a través del dictamen que da el doctor Ortiz, porque el doctor Ortiz tiene, sabiendo y conociendo la situación que había en esos años y los manejos, las artimañas que se eximían, el doctor Ortiz hizo precisamente desde el examen preliminar hasta la autopsia, hizo 4 copias y las entregó a la prensa. Mire usted en qué condiciones. Pues entonces esas infamias se tejieron alrededor de los propios hechos que estaban ocurriendo, incluso cuando ya el cadáver estaba en La Habana, es decir, había sido trasladado de Manzanillo a La Habana.
realmente no tenían ningún fundamento desde el punto de vista médico ni desde el punto de vista, quirúrgico. Lo inventaron todo, realmente fue artimañas tejidas para tratar de demostrar que el que había realizado el primer acto había sido Menéndez. Hay también un elemento clave en esto, y es que el doctor Ortiz le comentó incluso a la prensa que se hizo una prueba de parafina, que era una cuestión que incluso el propio juez de aquí de Manzanillo indicó hacerla. Le hicieron la prueba de parafina a Menéndez, la cual arrojó resultados negativos. La acusación de que el líder había sido el primero en disparar fue descartada. Es decir, realmente no fue así. Hasta eso se hizo en todo el proceso de lo que los médicos, el doctor Ortiz y el doctor Borboya, realizaron aquí en Manzanillo. Investigadora y profesora de historia Aida Mercedes Cera Fernández dijo que en aquel preciso momento un juez de instrucción y varios doctores se negaron rotundamente a suscribir un informe médico legal gestionado por los militares, donde se afirmaba que el líder azucarero había disparado primero. La historiadora significó la inconsistencia de la leyenda de la herida ventral de Menéndez, al parecer ocasionada por fragmentos de cristales, la cual no se correspondía con el proyectil del arma del asesino, una teoría tendente a demostrar que el dirigente obrero estaba de frente y no de espaldas. Cera Fernández recordó otra difamación, que unos ganglios inguinales inflamados detectados en el cadáver serían la consecuencia de una sífilis de Jesús, detonante de la eventual crisis de locura que lo llevó a dispararle al capitán Joaquín Casillas Lumpuy, quien habría ejercido el derecho elemental de defenderse. La profesora de Historia de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, Celia Sánchez Manduley, destacó la actitud del entonces Colegio Médico Municipal de Manzanillo, que enfrentó las represalias que sufrieron el doctor Ángel Ortiz Vázquez, su familia y otros colegas suyos que nunca comulgaron con la campaña de descrédito contra el líder azucarero asesinado aquel 22 de enero de 1948. Maydelín Remón y Machado Conte, Sistema Informativo de la Radio Cubana.